Bueno, ¿cómo sería la vida sin gráficos, ¿no? Sin las barras, o con un gráfico lineal, ¿no? ¿Qué harían los matemáticos? ¿Qué harían los geógrafos? ¿Qué harían los profesores de geografía e historia, ¿no? Bueno, hoy lo que os quiero explicar un poco es, bueno, un poco como algunos aspectos relacionados con una cosa que se llama la demografía. Demografía significa el estudio de la población, es decir, cómo se comporta la población en el mundo. Se comporta de esta manera, es decir, esto ya lo vimos el otro día, ¿no? Que están aquí, la población no para de subir. Veis aquí que va subiendo, va bajando. Si os fijáis en esta última cifra, es como que se engancha, ¿verdad? Pues esto significa que alguien está muriendo y alguien está naciendo. Esto no significa que haya alguien aquí metiendo todos los datos de la gente que nace en todo el mundo o que muere, porque esto es imposible. Lo que hacen es, utilizan un modelo matemático un poco parecido a lo que están haciendo con lo del coronavirus y predicen un poco pues cómo será la evolución comparando con otros años y la verdad es que bastante fiable. Entonces, ahora mismo aquí en el planeta Tierra hay 7.782.578.485, 86, 87, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 500 personas, ¿no? Hay casi 7.800 millones de habitantes en nuestro planeta y lo que os comentaba en el vídeo que os puse, en el vídeo este rápido que os puse, es un poco ver el comportamiento de esta gráfica, ¿vale? ¿Os acordáis que os dije que durante gran parte de la historia de la humanidad, pues los valores se habían mantenido estables? Si os dais cuenta, esto se mantiene más o menos estable, hasta que llega un momento en el que se dispara toda la población, ¿vale? Entonces, esto es debido a dos elementos que tenemos que tener claros. Hoy hablaremos más de uno y dejaremos el otro pues para otro día, ¿no? Hoy hablaremos de la tasa de natalidad. Mirad, ¿qué es eso de la tasa de natalidad? Es una fórmula que son los nacimientos. Normalmente se suele coger en un país, pero se puede hacer también una tasa de natalidad por regiones, incluso por ciudades, pero no se suele utilizar. Nacimientos en un año dividido por la población total en ese año y multiplicado por 1000. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esa fórmula, a nosotros nos suelen dar ya el resultado, el dato. Entonces, cuando nos dan el dato, en un segundo, bueno, lo puedo borrar para no liarme porque luego aquí tengo más fotos y tal y no me quiero liar tampoco. Entonces, la tasa de natalidad, que se suele expresar así, TN, suele tener como varios valores que, si es superior al 30 por 1000, cuidado con esto, atención, estos dos circulitos que tenemos aquí, hay que ponerlos, esto no es por 100, es por 1000, ¿vale? El 20%, pues es que de cada 100 personas, 20 hacen algo, pues aquí sería lo mismo, ¿no? Es decir, que de cada 1000 personas que hay 30 nacimientos, ¿vale? Pues entonces se utiliza esto. Esto no os olvidéis cuando tengáis que hacer algún comentario, que esto ya lo iremos viendo. Entonces, esto se considera que es una tasa de natalidad alta. En otros sitios os dirán ya que es el 40, pero bueno, el 30 ya se suele ser bastante alta. Entre el 15 y el 30 por 1000 se suele decir una tasa de natalidad media, es decir, que estaría pues un poco a la mitad. Y menos de un 15, incluso los países más desarrollados ya tienen menos del 10, como ahora veremos, es una tasa de natalidad baja.
¿vale? Es un poco para que os quedéis con estas cifras. Esto sería la tasa de natalidad. Pero, ¿qué pasa cuando la gente muere? Pues se aplica la misma fórmula. La tasa de mortalidad es lo mismo. Serían las defunciones, gente que muere en un país o en una región, en un año, dividido por la población, y lo mismo, multiplicado por 1000. Y para que nos hagamos una idea, sería un poco lo mismo que esto. Aquí sería básicamente cambiar tasa de natalidad por tasa de mortalidad, y los valores serían los mismos. En algún manual o en internet pues os pueden salir otras cosas, pero bueno, más o menos para darnos una idea de lo que sería, pues se suelen tomar valores aproximados, y ya la mayoría de los países, incluso los países más pobres, ya están en una tasa de mortalidad baja, ¿vale? Esto ya lo explicaremos con más detalle, pero hoy sí que me gustaría pues hablar un poco de la tasa de natalidad, es decir, el crecimiento. Y aquí tenemos un gráfico muy chulo, es un gráfico lineal en el que, fijaos que hay como dos variantes. Aquí tenemos, esto sería la población mundial, supongo que se verá, pero aquí, esto está expresado en billions, en inglés, un billion no es un billón, son 1000 millones. Para que no haya ninguna confusión. ¿Vale? Aquí eso explica un poco la evolución, pues esto hay gente que se dedica a investigar esto, y si os dais cuenta es bastante parecido a lo que hemos visto antes. Primero tiene vamos a cambiar de color, tiene primero una evolución muy lineal, luego va subiendo, y luego a partir de aquí es cuando se dispara, más o menos, me ha salido. Se dispara, pega un petardazo y va subiendo. Quiero que os fijéis en esto que pone aquí. Dice, en el año 1800, la población mundial era de unos 1000 millones, 990 millones. ¿Vale? Vamos a ver cuánto tarda en conseguir 1000 millones más, que 1000 millones de gente es muchísimo, para que veáis cómo ha ido evolucionando la población. A los 2000 millones, es decir, a los 2 billion, llegamos en 1928, llegamos 128 años después. A los 3000 millones de gente en el planeta, llegamos ya 32 años después, es decir, que es como que los plazos se van acortando. Luego tardamos 15 años en sumar otros 1000 millones, y aquí tenemos ya 4. Y los 5, 12 años, al año 1987, cuando yo tenía 2 añitos. En 1999 éramos 6. ¿Vale? Éramos 6.000 millones. Y luego otros 12 años después, es casi, ¿veis? Como casi clavado. Aquí tendríamos 7.000 millones. Entonces, si hacemos el cálculo sobre el año 2023 o 2024, ya lo veremos, llegaremos a los 8.000 millones de gente. Entonces, la población está creciendo por varios motivos. El principal motivo no lo encontramos realmente en la natalidad, porque la natalidad vamos a ver que está bajando, ¿vale? Vamos a ver un poco por qué baja, pero esta diferencia y el momento en el que se dispara, lo encontramos en este gráfico tan chulo. Bueno, esto vamos a dejarlo para el final, y os dejaré aquí como un juego. ¿Vale? Esta cosa tan rara, por cierto, salió algo parecido en unas oposiciones. Las oposiciones sabéis que es para que te den como una plaza fija de profesor. Salió algo parecido. Entonces aquí tenemos como una infografía, como un gráfico, en el que aquí nos dice, aquí nos sale la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, y aquí nos salen distintas etapas. Aquí nos sale la etapa 1, la etapa 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces, lo que tenemos que ver, lo vamos a hacer con distintos colores,
si vamos a poner el verde y lo vamos a poner aquí, sería la tasa de natalidad. Vamos a ver si tengo pulso. La tasa de natalidad aquí. Y la tasa de mortalidad, creo que no tengo mucho pulso, ¿verdad? Y la tasa de mortalidad la ponemos aquí. Cómo va cayendo. Entonces, a ver si se entiende esto. Esto sería una gráfica. Entonces, claro, si los valores de mortalidad y de natalidad son los mismos, es decir, si tenemos una tasa de natalidad alta del 35 por 1000 y tenemos una tasa de mortalidad del 33 por 1000, el crecimiento de la población será muy bajo. O sea, digamos que habrá un crecimiento muy, muy limitado. Es decir, aquí realmente vemos que la población durante esta primera etapa se mantiene estable. O como mucho con un crecimiento muy pequeño. Pero después hay un momento en el que la natalidad sigue creciendo, perdón, sigue siendo alta. Estaríamos aquí. Sigue siendo muy alta. Pero la mortalidad baja. La mortalidad baja muy rápido. Esto es debido a... Es decir, aquí tendríamos un poco que preguntarnos, a lo mejor, lo vamos a poner un poco por aquí abajo, sería preguntarnos eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué baja tanto la mortalidad? Básicamente por cuestiones tan sencillas como la higiene. Simplemente el hecho de lavarse las manos antes de un parto salvó miles de vidas. Mucha gente moría, muchos niños morían en el parto prácticamente nada más nacer, ¿no? Y también ya por los avances médicos, las vacunas. Entonces esto hace que la población aumente, porque claro, si siguen haciendo mucha gente, pero al contrario, muere cada vez menos, esto digamos aquí, la diferencia que hay entre los dos, veis que antes era muy pequeñito, se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Pero luego llegamos a un momento, sería ya en la etapa 3, es que la natalidad empieza a caer. La mortalidad veis que empieza ya a caer cada vez más, porque digamos que los países cada vez son más desarrollados y esto significa que la gente vive más. Y al vivir más, pues hay, en teoría, hay menos muertes, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los nacimientos? Pues que aquí vemos que empieza a haber cambios. Esta etapa es como una etapa así intermedia y estos cambios se empiezan a ver a partir de la etapa cuarta. Fijaos que en la etapa tercera ya sigue habiendo mucha distancia, es decir, que hay un crecimiento de la población muy elevado, pero en la cuarta se va reduciendo, es decir, cada vez es menor. Es aquí menos, hasta que llega un momento en el que se vuelve a igualar y volvemos un poco a esta etapa. Lo que pasa que aquí las dos tasas son muy bajas. Pero claro, ¿qué cambios ha habido? Esto sería mejor si lo pongo aquí. En un momento. Sería. Dentro de esta transición democrática, es decir, cambios. Para que baje la tasa de natalidad. ¿Vale? Hay algunos cambios. Primero, los cambios relacionados con las mujeres. Las mujeres tienen más acceso a la educación y también se incorporan al trabajo. ¿Esto qué significa? Que llega un momento, en los años 50 o 60, que en los países desarrollados las mujeres no sirven solamente para tener hijos y ser amas de casa. Hay mujeres que buscan un desarrollo personal, hay mujeres que quieren estudiar una carrera y todo eso lo que hace es que se retrasa, es decir, hay un retraso en la edad en la que se tiene el primer hijo. Antes era normal, si queréis le podéis preguntar a vuestras abuelas.
a qué edad tuvieron a vuestros padres o vuestras madres. Os sorprenderá. Y ahora mismo, por ejemplo, es bastante habitual que una madre sea madre primeriza a partir de los 30 años, cuando hace 50 o 60 años, a los 30 años, pues a lo mejor ya ibas por tu quinto o por tu sexto hijo. Al igual que ahora, pues también es bastante habitual tener uno y dos, ya se empieza a ver un poco y dice, chico, has tenido dos hijos, ¿qué ha pasado, no? Pero bueno, digamos que empieza a haber cambios, modificaciones que hacen que la tasa de natalidad baje. Otra, que supongo que lo estaréis pensando, es el tema de los anticonceptivos. En España, durante los años 60 y 70, algo tan útil y tan recomendable como el preservativo se tenía que conseguir en otros países o en farmacias que te lo vendían un poco pues a escondidas, al igual que la píldora. Es decir, la píldora anticonceptiva fue un cambio brutal para las mujeres, incluso para su sexualidad. Es decir, mujeres que dijeron, anda, que ahora puedo hacer el amor, por no decir otra palabra que no voy a decir, puedo hacerlo sin riesgo a quedarme embarazada, o sea, solamente por el placer de pasar un buen rato con mi pareja y ya está. Entonces, fijaos que el cambio, ¿no? Los anticonceptivos, y también hubo cambios relacionados con algo que se llama la planificación familiar. Planificar es tener un plan, decidir cuándo hago esto. Pues todo esto, creo que no me dejo... Oh, bueno, y también algún aspecto, es decir, que también hay cambios en los valores. Por ejemplo, esto tiene que ver un poco en el tema de la religión. Hace no mucho, pues la gente se solía casar, solían bautizar a los hijos, tenían bastantes hijos y bueno, decían, pues bueno, pues esto es una cosa relacionada con Dios. Y ahora lo que pasa es que mucha gente directamente no se casa, hay gente que decide no tener hijos, hay gente que decide solamente tener un hijo, y la religión antes tenía mucha influencia y bueno, y era pues que decir, pues hay que tener hijos porque es el plan de Dios. Y ahora, pues mucha gente, pues digamos que no le hace tanto caso a la religión como antes. Bueno, pues aquí tenemos todas estas causas, ¿no?, que hacen que la natalidad sea tan baja que hemos llegado a este punto, es decir, aquí es donde estamos nosotros. Aquí estaría España. Pero, por ejemplo, hay otros países como Somalia que estaría aquí. Somalia es uno de los países más pobres del mundo. Somalia estaría aquí. Y, por ejemplo, México estaría pues en una zona intermedia. Por ejemplo, que aquí estaría México, ¿no? México. Y claro, aquí los expertos nos dicen, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues no se sabe. Es decir, esto sería esta... Vamos a tachar esto para que se vea bien. Es decir, esta de aquí, la quinta etapa, esto es el futuro. ¿Qué pasará? ¿No? Aquí tenemos dos posibilidades. O vemos que la natalidad crece un poquito. Esto es debido a que, bueno, hay países, por ejemplo, países como Suecia, Noruega, que dan ayudas a las familias para que tengan hijos. Sabéis que aquí en España pues se están ampliando el número del permiso, ¿no? Tanto maternal como paternal. Es decir, que dan facilidades a la gente para que tenga hijos. Es decir, oye, que no sea una carga, que no sea un problema tener hijos, ¿no? Entonces hay gente que piensa que si los países desarrollados hacen esto, pues se aumentará un poquito el tema de la natalidad y los países crecerán en población. Porque claro, si no crecen hay un problema muy grave. Porque es como que cada vez la población será más vieja, si no hay nacimientos, si no hay gente que reemplace a los ancianos, pues hay un momento en el que la población pues ya no tiene tantos recursos, ¿no? Bueno, la mortalidad más o menos va a mantenerse estable, es decir, la gente cada vez se muere a unas edades más avanzadas, pero claro, hay un momento en el que dices, pues no, pues digamos que esas ayudas que os he dicho antes no llegan o no son atractivas para la gente,
y la natalidad cae. Entonces hablaríamos un poco de un crecimiento de la población negativo. Es decir, los expertos dicen que llegaremos más o menos a los 10.000 millones o entre 9.000 y 10.000 millones de habitantes y después incluso que podría haber hasta un descenso. ¿Vale? Es decir, esto lo que nos indica es que no todos los países van al mismo ritmo. Aquí os planteo un juego, por si lo queréis hacer, y ya en el siguiente vídeo os lo digo, ¿vale? Y continuamos un poco con esto. Aquí tendríamos el país, lo vamos a poner con otro color. Aquí tenemos el país 1, el país 2, el país 3. Este que está de color así celeste sería el 4 y aquí el 5. Y son 5 países que he puesto. Que es un poco pues para que los intentéis unir con flechas. Vamos a ponerlos aquí. Sería Somalia, que está en África. He puesto uno por continente, más o menos. Japón, México, Australia y por supuesto España. ¿Vale? Pues un poco para que veáis cómo han evolucionado. Esta tabla nos muestra. Fijaos que siempre en una tabla siempre vemos como dos variantes, ¿no? Esto es como si yo hiciese esto. Aquí tenemos el tanto por 1000 de la tasa de natalidad y aquí tenemos los años. Fijaos que en general todos los países están bajando, están descendiendo todos. Algunos a menor ritmo, fijaos en este, ¿no? Que empezó en el año 60 en el 48 por aquí y ahora mismo estará en el 44-45%. Y dices, pues bueno, más o menos aquí, este país, pues aquí pasa algo. Pero por ejemplo, este otro país, el 2, empezó hace 60 años en el 45 y ahora ha bajado a el 22 o 23%. O sea, es decir que lo que vemos es que la tasa de natalidad en el mundo está bajando, pero a distinto nivel. ¿Vale? En el siguiente vídeo veremos la solución a esto y hablaremos un poquito de la tasa de mortalidad y luego también de otros aspectos y de otros valores que son importantes en la demografía. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, es una cosa que me encanta a mí esto de los gráficos, los mapas y todo. Y bueno, si tenéis alguna duda, pues ya sabéis dónde encontrarme. ¿Vale? Venga, un abrazo y que vaya todo muy bien.